Hola, ¿cómo están? Yo soy Carol Puentes y les doy la bienvenida al episodio número 66 de La historia de mi vida, un ejercicio autobiográfico. Para este episodio nos vamos a ubicar en el año 2019. En ese primer semestre del año estoy viendo 6 materias, entre las cuales estoy viendo también televisión. Oigan, la universidad definitivamente fue una etapa súper linda de mi vida, fue como lo que le daba mucho color, aparte pues de mi familia y demás cosas, y pues cuando estaba bien con mi pareja también, pero era como estar jugando y haciendo realidad un sueño que tenía desde niña, porque al ver radio, televisión, cine, o sea, todas esas áreas, para mí era un placer hacer los trabajos para estas materias, o sea, era como estar en mi salsa. Adicional a eso, pues estoy construyendo una amistad súper linda con Ángele, con quien para este año además nos volvemos inseparables. Nos pasan muchas cosas, o sea, que en realidad fortalecen demasiado la amistad y que hacen que yo me refugie en ella un 100%. Pero bueno, vamos por partes. Mi relación con mi novia para esta etapa del año siento que está como tranquila. De hecho, pues estamos como en plan reconciliación, entonces siempre esas reconciliaciones eran muy buenas, además porque, o sea, seamos honestos, cuando uno está en plan reconciliación, o sea, todo vuelve a ser como un reiniciar y es muy bonito y otra vez está como el coqueteo, todas estas cosas. Pero además, mi novia de ese momento tenía algo muy particular y es que cuando ella me decía voy a cambiar algo, literalmente lo hacía. Por eso era también tan difícil pensar que no íbamos a poder como salir adelante con la relación a pesar de muchas cosas y eso era lo que me conflictuaba mucho también. Yo en realidad no recuerdo para qué etapa pasó esto, pero como no tengo claras las fechas, voy a contar esta parte así muy por encima porque tampoco recuerdo mucho como el trasfondo, pero sí sé que hay un punto donde nosotras habíamos terminado, en donde ella estaba en mi casa, pero se va a quedar en un hotel. No recuerdo, o sea, he tratado de recordar por qué pasa esto, porque además es una decisión muy radical que yo tomo y por lo cual mi familia también me juzga un montón, porque como les digo, ella tenía esa facilidad de cambiar cosas y al principio de la relación, en cuanto a las dinámicas familiares, como que las cosas no estaban fluyendo muy bien, pero sí que es cierto que para mí mi familia es demasiado importante, la relación con la familia, el integrarse, el ir a eventos familiares y demás, y yo le digo esto a ella. Ella efectivamente lo cambia y se nota demasiado el cambio y además empieza a generar unos vínculos muy fuertes con mi familia y muy bonitos. Total que mi familia también es muy acogedora, es muy de hacer reuniones familiares, de tratarte con palabras de cariño, de tratarte bien, entonces no fue difícil que ella lograra como sentirse también en familia, pero esto se da de una manera como muy fuerte también por su forma de ser, porque ella era muy bonita con ellos, muy amable, muy especial, a raíz pues de esa sugerencia también que yo le hago de, oye, porque al principio era como tímida, yo creo, y como que no se integraba o evitaba, pero ya después sí que lo hace y lo hace súper bien. Y claro, cuando pasan situaciones de discusiones entre ella y yo, pues mi familia siempre era en pro de las relaciones no se acaban, las relaciones continúan y todo es un proceso y una etapa, entonces siempre eran pro de que continuáramos en la relación. Como les digo, no sé por qué motivo ella termina yéndose para un hotel y mi familia obviamente me trata muy duro por eso. Es como que usted no tiene sentimientos, usted no tiene corazón, ¿cómo le puedo hacer eso? Quisiera recordar el por qué, porque como les digo, debió haber sido algo que me tocó muchísimo para llegar a hacer eso y también para que ella tomara la decisión, porque fue como por parte y parte. Y bueno, total que no recuerdo ni cómo nos reconciliamos, y antes de que se fuera o después de estar allá o cómo pasan las cosas. No recuerdo cuánto duramos enojadas por esa situación que pasó, pero sí recuerdo que ya para esta época estamos muy bien, o sea, para este primer semestre estamos súper bien. Yo estoy trabajando también en eventos con ella en Bogotá. Nunca se me va a olvidar que ella es súper linda. Siempre que necesitaba yo ropa o cosas así, porque además para esta época de mi vida, pues sigo recibiendo cosas regaladas. Obviamente no me alcanza para comprarme cosas nuevas, a excepción de que mi novia era muy detallista, entonces cuando tenía la oportunidad me regalaba cosas, me sorprendía con detalles. Y lo que nunca se me va a olvidar es que, por ejemplo, una vez teníamos un evento y había un dress code. Entonces yo no tenía zapatos allá que yo pudiese
usar para esa pinta pues que tenía que ponerme. Y ella me presta unas botas que ni siquiera se había estrenado. Entonces a mí ese tipo de cosas me marcaban un montón porque me parecían detalles demasiado valiosos. Ella era demasiado generosa en ese sentido conmigo también. Y conmigo siempre fue demasiado generosa en diferentes aspectos. Yo tengo muchas cosas buenas que agradecerle y por algo siempre digo es que si no fuera por eso no hubiéramos durado 6 años y efectivamente hoy por hoy sigue siendo una parte muy importante de mi vida porque de no haber estado con ella no hubiese aprendido tanto lo que quiero de una relación como lo que no. Y ha sido una gran maestra. Lo que sí encontré fue un video en el que yo decía como esta situación está muy difícil, pero yo quiero continuar y voy a continuar y siempre voy a luchar por mis sueños, independientemente de que a veces todo se complique más. Pero siento que tenía más que ver como con la parte económica. Yo estaba trabajando un montón, como les digo, estaba trabajando en eventos con ella cuando iba a visitarla. Esos eventos me los pagaban muy bien, afortunadamente, y pues contaba con el respaldo de mi novia de que no tenía que aportarle nada ni comprar cosas, sino que lo que hacía era que todo ese dinero lo destinaba para los gastos de Pereira. Mi novia me apoyaba un montón con todo lo que a mí se me ocurría, mis proyectos, o sea, como que me seguía mucho las ideas. Y yo creo un Instagram de frases. Como ella estuvo viajando hacia Cúcuta, pues ella tomaba fotos de paisajes así y me las mandaba para que yo sobre esas fotos pudiese como montar frases. Entonces miren que también fue una persona que fue cómplice de mis ideas, de mis proyectos. Y esto obviamente tenía muchísimo peso en la relación. Aparte de que ya se los había dicho antes, pero cocina delicioso. Yo empiezo a trabajar con diferentes marcas, sobre todo los fines de semana, que es cuando tengo el espacio para hacerlo. Entonces trabajaba con Claro, trabajé con DirecTV, empecé a trabajar en supermercados haciendo animación comercial, estaba trabajando en Al Costo, estaba trabajando en un supermercado que se llama El Viejo París en el Parque Industrial y justamente un día que voy para este trabajo me pasa un suceso supremamente vergonzoso que, o sea, de verdad, yo pensaba, es que no tengo enemigos, pero si los tuviera, ni a mis peores enemigos les desearía esta situación. Y es que, ¿cómo les parece que yo tenía que hacer un recorrido grande para llegar al viejo París porque vivo en Dos Quebradas, casi llegando a Santa Rosa para ese entonces, y debía hacer un transbordo? Yo no sé qué desayuné ese día, y ahí ya se van dando cuenta por dónde va el agua al molino. Yo no sé qué desayuné ese día. Recuerdo que tenía buñuelo y chocolate, pero no recuerdo si había algo más. Pero a mí me agarran unos cólicos cuando llego como a Pereira, que es como cerca a la 30 de agosto, donde va a empezar la 30 de agosto, y a mí me agarran unos cólicos y me faltaba la mitad del recorrido para llegar a mi trabajo. Eso fue un sábado. Yo siento que necesito entrar al baño, pero no tengo a dónde ir al baño excepto una gasolinera que hay cerca, una estación de gasolina, pero no podía llegar tarde. Y yo tengo eso de que trato de ser muy responsable, ¿cierto? O sea, no quiere decir que nunca me pase un incidente, pero en lo posible soy muy responsable en mis trabajos y en mis cosas. Yo pienso, no, yo aguanto y me subo al articulado. Cuando vamos empezando como a adentrarnos para el lugar al que yo necesitaba llegar, empieza a pasar el megabús, el alimentador del megabús por una zona boscosa. El alimentador del megabús, porque sé que estos episodios los escuchan en muchos otros países, no solo en Colombia, es como un bus auxiliar de, como decir, el metro, ¿cierto? Entonces, el que me ayudaba como a llegar a otro punto al que necesitaba. Ustedes saben que estos buses no hacen paradas en cualquier lugar, sino que tienen unas paradas específicas. Yo empiezo a ver que va por una zona boscosa y a mí me da un retorcijón tan fuerte que primero empiezo a sudar. Segundo, o sea, yo empiezo como a cruzar las piernas y a apretar y empiezo a rezar literalmente porque yo siento que eso va para afuera. O sea, horrible, se los juro, o sea, de las peores experiencias de mi vida. Y yo empiezo a mirar la zona boscosa y yo empiezo a pensar, ¿y si me bajo acá? ¿Y si le digo al señor que es una emergencia? ¿Y si me voy y hago por allá? O sea, yo estaba tratando de encontrar una solución. Yo para ese momento ya sabía que no iba a alcanzar a llegar a mi trabajo antes de, pero me aguanto lo que más puedo. Él ya se empieza a entrar como por la parte urbana, por la parte del barrio, y yo veo que para en un punto, pero ahí no hay como cafeterías ni nada. Entonces yo estoy es como pendiente de eso porque yo sé que una vez me paré como que hasta ahí llegué.
cuando el megabús da como una vuelta y pasa por una esquinita que hay una panadería y luego hay como una cancha. Entonces al girar ya estaba más adelante la parada, que era la siguiente parada después de esa zona boscosa. Yo ahí timbro, me bajo porque ya veo la panadería y casualmente es, digamos, como relativamente cerca de donde yo necesitaba llegar. Me quedaban como 3 paradas más. Total que cuando yo me bajo, pan, se me viene el mundo encima. Ustedes saben lo que les quiero decir con esto. Me hice en la ropa. O sea, pero de una manera que yo sentía que bajaba por mi cuerpo. O sea, yo les cuento esto porque de verdad es algo que yo digo, es horrible. De verdad, se los juro, si ustedes no han pasado por esto, ojalá nunca pasen. Si han pasado por esto, pues no están solos. Yo también pasé por esta situación. Hoy por hoy no entiendo por qué, pero así fue. Total, yo me bajo el bolso como para atrás para que no se me note mucho y empiezo a caminar modo pingüino. O sea, yo estoy pensando, Dios mío, necesito llegar a esa panadería y que de verdad tengan servicio de baño. Cuando yo llego, pido el servicio de baño y me dicen, sí, un momentico que está ocupado. Yo empiezo a pensar que no se note esto, por favor. Yo sentía que todo el mundo me iba a mirar, yo sentía que olía de todo, o sea, uf, fue tenaz, fue tenaz. Es que revivo estos momentos. Y ya después la señora me dice, ya está disponible, puede pasar. Yo paso al baño, obviamente a quitarme la ropa porque estoy por todos lados, supremamente sucia, obviamente, y empiezo a tratar de solucionar porque pues yo tengo que ir a trabajar. Lo primero que hago es comunicarme por WhatsApp con mi jefe y le digo, oye, me acaba de pasar un accidente inevitable, pero no le digo qué es eso, le digo que era la regla porque me daba como menos vergüenza, ¿saben? Entonces le digo que estoy esperando que me lleven ropa para cambiarme y poder ir al lugar de trabajo, que si puede pedir que me corran el horario de entrada y que yo salgo más tarde. Lo bueno de ese trabajo era que era relativamente flexible en ese sentido, porque yo iba a hacer locución, no tenía ni que atender cajas ni nada que ver con esos temas que de pronto sí requieren de la presencia de uno inmediata, ni tenía que recibirle turno a nadie ni nada. Mi jefe me dice que bueno, pero que trate de llegar lo antes posible y yo empiezo a gestionar por WhatsApp quién me puede llevar ropa al lugar en el que me encuentro. Mi situación económica siempre fue muy apremiante porque además, aunque tuviese mucho trabajo en locución comercial, yo solo podía trabajar fines de semana y eso no compensaba con la cantidad de gastos que yo tenía. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando llamo a mi casa, pues nadie tiene dinero para ir hasta allá. Además, en bus se demoran mucho tiempo, tampoco había ni siquiera dinero para vos. Yo en ese momento lo que hago es llamar a mi papá que maneja taxi y me dice, estoy muy lejos, entonces ni modo, y pues terminó llamando a Ángele. Yo le digo a Ángele, mira, me pasa esta situación, por favor ayúdame. Y Ángele en ese momento estaba arreglando como, estaba ayudando a decorar la fiesta para su sobrinita. Me dice, ay, ¿cómo le va a pasar eso? No sé qué. Yo le digo, por favor, Ángele tenía moto, entonces le digo, por favor, si puedes ir a mi casa por ropa, yo te lo agradezco un montón. No me vayas a dejar acá, mira que no tengo a nadie más a quien recurrir. O sea, yo estaba empeñada en ese baño. Y ella me dice, listo, dale, yo ya voy para allá. A mí ahí me viene el alma como al cuerpo, pero también me siento extremadamente vulnerable, me miro como que, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que me acaba de pasar? Y por un momento me puse a llorar, en plan, yo no sé qué tengo que aprender de esta situación, pero Dios mío, que esto que me está pasando no le pase a nadie, ni que a mí me vuelva a pasar, porque además me siento súper avergonzada y me empiezan a tocar también la puerta, entonces hay una presión de, oye, ¿por qué llevas tanto en el baño? Necesito el baño, necesito que me desocupe el baño. Y en esa tónica de oiga, lo necesito rápido. Yo sin saber cómo decirle a la señora, obviamente yo empiezo a limpiar ese baño con lo que encuentro ahí, empiezo a lavar cosas en el lavamanos, pero pues de abajo, o sea, de la cadera para abajo, o sea, estaba desnuda y era como, no, ¿yo qué voy a hacer acá? En un punto yo abro un poco la puerta y le digo a la señora, mira, no puedo salir porque tuve un accidente, si me puedes pasar cosas para limpiarte el baño, yo te lo voy limpiando mientras me traen ropa que ya viene alguien para acá. La señora me dice, bueno, pero es que necesitan el baño, yo necesito que usted me lo desocupe. Y yo le digo, bueno, ¿qué hacemos? Lo que pasa es que mi ropa está sucia, entonces le digo, mira, ¿sabes qué? ¿Me vendes una bolsa de basura? Me dice, sí, ya se la traigo. Y me lleva una bolsa de basura. Yo le digo, dame 10 minuticos, yo dejo acá todo listo y ya salgo. Pero ¿dónde me puedo hacer? Le digo yo. Y me dice, pues se puede hacer acá a un ladito, pero necesito que me desocupe el baño. Yo, bueno, señora, yo como soy
Doña Soluciones. En ese momento yo estoy en mood, ¿cómo voy a solucionar esta situación? O sea, ya como que no puedo llorar ni tengo el espacio para llorar, sino que tengo que resolver. Y lo que hago es que le hago dos huequitos a la bolsa de basura, me la pongo como si fuera un short y con la parte ancha de la bolsa pues me la amarro a la cintura. Como que me hice un mini short ahí en plan bolsa. Y empiezo a limpiar el baño, todo. Luego la llamo y le digo, oye, ya puedo salir si quieres. Pues yo me puse esta bolsa y ella me ve y yo creo que ella ahí como que se conmueve o dice, oiga, esto es en serio. Y me dice, no, ¿sabes qué? Voy a decir que el baño está fuera de servicio y tú quédate ahí hasta que te traigan tus cosas. Y en ese momento yo le agradezco tanto, o sea, es como que de verdad, oye, muchísimas gracias, perdón, no sé qué. Además que yo cuando agradezco como que me riego en prosa. Y bueno, estoy ahí esperando un rato, luego llega Ángele, me pasa la ropa, yo me cambio, pido otra bolsa de basura pues para meter las cosas que había lavado ahí, en fin, salgo y me siento súper vulnerable otra vez. Le digo a la señora, oye, lo siento mucho, discúlpame, y le pido a Ángel plata prestada pues para darle a la señora 5.000 pesos pues por el servicio de baño porque además tardé un montón ahí. Y cuando ella me ve, me dice, no te preocupes, es con mucho gusto y no te sientas mal, que a cualquiera le pasa y me da un abrazo. ¡Ja! Y ahí me pongo yo a llorar. Me siento como una niña chiquita. De verdad, se los juro, me sentía tan vulnerable y no entendía cómo me había podido pasar eso. Como que eso no le pasa a todo el mundo, ¿saben? Y yo decía, ¿cómo es posible? Total que salgo, Angie me lleva a mi casa para que me duche, para que me cambie y vuelve y me lleva a mi trabajo. Y eso es para que se hagan una idea también del nivel de amistad y de complicidad que yo tenía con Angela y de cómo ella pues me salvó en ese momento que obvio nunca se me va a olvidar y toda la vida se lo voy a agradecer. Además era una reunión familiar, ella estaba en sus cosas, pero no solamente fue y me llevó la ropa, sino que se fue conmigo otra vez hasta mi casa, vuelve y me lleva a mi trabajo, que es un trayecto lejano. Y me acuerdo que también me presta para que me compre un Gatorade, porque yo me sentía hasta deshidratada. Pero oigan, la peor vergüenza de mi vida, o sea, de verdad, yo esto no se lo deseo a nadie. Es horrible. De hecho, cuando Ángeles sabía que iba a contar eso, me decía, ¿de verdad usted va a contar eso? Y yo, pues sí, porque estoy tratando de contar todas las cosas que a mí como que de alguna manera me han generado relevancia en la vida y me han dejado como marcada. Entonces, pues dije, ¿por qué no? Bueno, eso así como súper random en ese primer semestre del año. Como les digo, no sé por qué sentía que estaba pasando situaciones apremiantes. Yo creo que tenía mucho que ver con trabajo y el generar ingresos. Y esto que les acabo de contar de la vergüenza más grande que he pasado pasó para abril. Pero al inicio de año nos llega con un nuevo integrante a la familia, que es con Mati. Nace el 18 de enero del 2019. Yo soy una tía muy como que lo siente como propios porque además desde niña he tenido un instinto maternal y he soñado con ser madre. Entonces como que siempre me apegaba mucho a ellos. Primero a Isa, ahora luego nace Matías y estoy como súper embobada con Mati. De hecho yo estaba en el hospital, yo me fui de la universidad para el hospital a esperar a que naciera y fui una de las primeras personas en verlo y encargarlo. Algo también muy importante y que me dejó muy impresionada es que no recuerdo para qué año fue la muerte de mi tía Emilia. No sé si hablé de cómo la transité o no, creo que sí, es que ya se me olvida con tantos episodios por los que ya he pasado, pero nos sorprenden con que nos toca parte, bueno, a mi mamá le toca parte de la herencia de mi tía Emilia, como se repartió entre tantas personas, entonces como que no es mucho lo que toca, pero a mí sí me sorprende un montón como alguien después de que ya no está, o sea, te puede dejar algo. Me acuerdo que lo agradecimos mucho y lo que hacemos es comprarnos una lavadora, porque claro, mi mamá era la que se encargaba de las cosas de la casa, yo trabajaba, entonces toda la vida lavando en lavadero, a veces montón de ropa. Yo siempre he lavado mi ropa, aclaro esto porque yo siempre he sido muy independiente, entonces mi mamá no tenía que hacerme a mí nada excepto la comida, porque yo arreglaba mi habitación, yo lavaba mi ropa, yo doblaba mi ropa, entraba mi ropa, todo. Yo creo que el internado me enseñó a ser bastante independiente en este sentido. Pero mi mamá sí lavaba la de ella, la de mi hermano, y pues obviamente a veces hasta atendidos, cosas, y yo veo pues como que mami, esta es la oportunidad para hacernos a una lavadora y que puedas estar un poco más tranquila en vez de gastarnos la plata en otras cosas. Me acuerdo que mi mamá le regala a mi hermano una bicicleta, mi hermano le encanta la bicicleta y mi mamá aprovecha y le da una bicicleta nueva. Y no sé si a mí me da algo, seguramente sí, seguramente o pagamos algún recibo o algo para estar más tranquila.
¿Cómo les parece que la empresa de eventos con la que trabajaba con mi novia en Bogotá, la dueña me contacta para decirme que hay una feria, es una feria muy famosa que había para ese momento, no sé si todavía se llama Buró, y me dicen que me van a pagar súper bien. Para ese momento me iban a pagar 100 el día más la alimentación y para mí eso era, y el transporte, y para mí eso era, wow, eso era muy bien pago. Obviamente una feria, uf, es mucho trabajo, entras a una hora y sales muy tarde, pero vale completamente la pena. Yo tenía, digamos, esa parte comercial bien desarrollada y es una gran oportunidad. ¿Qué pasa? Que para la fecha de la feria yo iba a estar en la universidad en parciales. Así que yo le digo que no estoy segura de que pueda asistir a esa feria, pero como sé que es algo que me va a servir para solucionar parte de mi economía por ese momento, lo que hago es adelantar cosas en la universidad, hablar con profes y para ese entonces estábamos grabando una serie web. Es por eso que yo hago el guión de la serie web para yo poderme ir y no tener que estar en la grabación de la serie. Ese guión de esa serie me lo ayuda a realizar mi novia de ese momento, porque yo no tenía como mucho drama y ella sí le empieza a meter más picante a la cosa. Entonces ella me decía, deberías meterle esto, deberías hacer que pase esto. ¿Y cómo les parece que sacamos 5 en ese guión? Sacamos 5 porque no lo hice yo sola, mi novia me ayudó con las ideas y nos fue muy bien. Y con la serie web nos fue muy bien también como equipo, ya con relación a lo que mis compañeros hicieron, que hicieron un trabajo increíble en producción, en audio, en todo. Por lo general, en las cosas de la universidad, yo me siento una persona exitosa, en plan me iba bien y tenía compañeras que le iban muy bien y estaba muy bien rodeada también, porque Ángela y Dani súper aplicadas, súper juiciosas y muchas veces los trabajos los hacíamos juntas. Yo creo que es para este momento más o menos, o no sé si después que yo empiezo a pensar, yo veo que me puedo graduar un semestre antes y empiezo a considerarlo y empiezo a decirles a Ángela y a Dani, oigan, si quieren, haciendo esto nos podemos graduar antes y podemos presentar el proyecto de grado juntas, miren a ver si se animan. Ellas lo piensan porque dicen, pues es que no tenemos afán de adelantar, pues ellas van muy acorde, digamos, a la edad que tenían para estar en la universidad. Yo obviamente sí, pues ya iba casi para los 30, entonces estaban como, vamos a pensarlo y lo hablamos. Yo les decía, piénsenlo y si sí, pues podemos presentar el proyecto de grado juntas. Yo lo voy a hacer así y empiezo pues a adelantar. Yo había empezado a adelantar incluso antes, pero me doy cuenta que puedo terminar un semestre antes y ahí es cuando les digo, oigan, es como una buena opción. Y las empiezo a persuadir también porque yo tenía eso y bueno, tengo eso que empiezo, miren, estos pros, e incluso podrían conseguir trabajo antes, piénsenlo muy bien. O sea, yo tengo esa capacidad de convencimiento, por así decirlo. Como yo pude, digamos, adelantar esto y solucionar en la universidad, yo puedo viajar a Bogotá y trabajar en esa feria. Me acuerdo que justo para esa feria, creo que es uno de los primeros regalos que yo le puedo dar a mi novia y es que le regalo unos tenis muy bonitos tipo polo y ella también ya me había regalado a mí unos, pero yo quería tener un detalle con ella porque por lo general a mí nunca me alcanzaba el dinero, ni siquiera para mí. Entonces ella era siempre la detallista, la que, digamos, hacía esas cosas. Yo, la forma como de aportar a la relación era haciendo diligencias porque a ella casi no le gustaba hacer diligencias, de pronto como apoyarla en hacer compras o hacer cosas, pero digamos que no había podido ser detallista en ese sentido. Yo siento que no éramos tan melosas, ni ella ni yo. Mi forma sí era como más de publicar fotos o estados diciendo cosas bonitas para ella. Me encantaba como presumirla, pero también ahí teníamos diferencias porque a ella no le gustaba mucho la idea. En plan, lo puede ver un estudiante, lo puede ver alguien de mi familia y obviamente como que en eso también era como que a veces chocábamos porque yo le decía, pero no tienen por qué stalkearme y si lo hacen, pues bajo la responsabilidad de ellos, porque yo no puedo publicar algo en mi perfil si quiero. Y la mayoría de las veces pude publicarlo. Mi novia pues como que cedía, pero no era algo que a ella le gustara mucho. Yo también algo que hago mientras voy a Bogotá es participar en series, ya les había dicho, ¿no? Como haciendo de extra, y para ese momento salí a Mari Vivir, entonces ahí yo hago también, de hecho, un figurante muy pequeño, pero lo hago y eso me motiva un montón. Lo chistoso es que Amar y Vivir está en Netflix, entonces hay gente que me ha visto y me manda la foto y es bonito recordar todo ese proceso porque para yo hacer la universidad, la verdad, parecía haciendo malabares, hacía mil cosas, porque también vuelvo a retomar cuidar los hijos de mi primera jefe, sobre todo a la niña que está más pequeña.
Entonces ella me ayuda también dándome unas horas de trabajo ahí para yo poder cubrir mis gastos, bueno, nuestros gastos, hablando pues de mi mamá y mi hermano. Yo creo que para esa misma época, si no estoy mal, yo me veo con la chica del Rosario, ¿se acuerdan? Que les conté que había estado súper como flechada por alguien. Y nos vemos y me acuerdo que vamos a comer, hablamos un montón. Y cuando ya me voy a bajar del carro de ella, pues porque como que me acerca a un punto, nunca se me va a olvidar que me dijo, Carol, te deseo muchos éxitos en tu relación y no le vayas a fallar. Y yo le digo como, no, yo por lo general no suelo fallar en mis relaciones, yo soy muy fiel y obviamente estoy con una persona que quiero un montón y con quien espero construir muchas cosas bonitas. Me acuerdo mucho que mi novia hasta me presta ropa de ella, que para que yo me fuera bien bonita. Y era como, vete bien linda para que vea de lo que se perdió. Pero pues es un decir porque total que la chica del Rosario, o sea, nada que ver con que le gustaran las mujeres, ni mucho menos. Y no creo que yo, entonces era más como por motivarme y que me fuera linda. Entonces en ese sentido, pues podemos deducir que mi novia no es celosa, para nada. Porque además yo también conozco a alguien motivada por mi novia que me dice, tienes que hacer amigas del gremio, no sé qué, o sea, de la comunidad, porque yo siempre me relacionaba con gente de mi trabajo y así, pero no hacía como vínculos con personas de la comunidad como tal. En cambio, mi novia sí era buena haciendo eso por redes. De pronto no tanto presencial, pero sí por redes y ya luego las conocía presencial. Ella en ese sentido sí tenía un círculo más amplio que el mío y yo sí, pues era un círculo muy amplio, pero con relación a los lugares en donde trabajaba y demás. Yo ahí por una aplicación conozco a alguien que estudiaba medicina y nos vemos para desayunar y súper y de verdad fue chévere como vivir la experiencia, pero solo nos vimos una vez y ya muy eventualmente hablábamos, pero súper eventual. Yo no era como muy constante. Mi novia sí era muy buena para chatear con las personas, yo no, y pues sobre todo por lo de la universidad y demás, como que no me gustaba mucho. Y pues al tener una relación a distancia, lo que hacía era que todo el tiempo estuviera hablando mucho con mi novia, eso sí, todos nos lo reportábamos, le contaba cada cosa, sentía que estaba muy pendiente del celular por esa época, en plan como que cuando no estábamos juntas era lo que teníamos para sentirnos cercanas. Caro para esa época también viaja a Colombia y me acuerdo que me hacía un regalo espectacular y es que me regala un bolso mochilero, un bolso de esos grandes en donde uno puede meter de todo. Pues ahí yo empecé a empacar mi parlante, ahí yo empacaba mi trípode, bueno, mi trípode creo que no me cabía ahí, creo que lo que empacaba era el parlante, cables, el micrófono, el trípode creo que me lo llevaba en la mano, pero era súper práctico para yo poder transportarme porque aunque yo hacía eventos y demás, pues igual me tenía que movilizar en transporte público. Oigan, un bolso más grande que yo, pero pues nada, yo iba con toda. Y para esta época algo que pasa también es que está muy en auge la política. Yo obviamente tomo partido de un lado de la política, empiezo también a ir a las marchas, pero en plan protesta, digamos, tranquila, nada así revoltoso ni mucho menos, pero sí empiezo a involucrarme mucho y también a hablar mucho en mis redes de política. Algo de lo que me arrepiento en plan de haber influido en otras personas, sabiendo que es algo realmente muy personal, pero que definitivamente uno en política uno nunca sabe por quién está apostando y finalmente para esa época tampoco había mucho como de dónde coger, pero sí me voy por un extremo. Entonces, nada, también estoy como en ese mood y como les digo, muy activa en el hecho de hablar de estos temas también por las redes. Para este año estamos trabajando en un proyecto en informática de crear un videojuego súper lindo que creamos. Me parece linda la temática que escogimos porque era como un agricultor, entonces él tenía que ir regando, tenía que hacer el proceso para recoger el café, bueno, súper bacano. Nos hicimos Dani, Ángela y yo, y me acuerdo, bueno, me acuerdo, no, Ángela me recordó que una vez nos amanecimos en mi casa precisamente para hacer ese trabajo y me dice, fue la primera vez en mi vida que la escuché roncar. Porque eran como las 2 de la mañana y nosotras haciendo ese trabajo. ¿Por qué les cuento esto? Porque eso era muy común. Yo empecé a trasnocharme un montón, me adelgacé muchísimo. Obviamente tenía cara como de enferma todo el tiempo porque era trabajar, estudiar. Aparte, yo no me privaba de compartir con mi familia, con mis amigos. Entonces, como quien dice, yo puedo con todo. Eso es algo que hoy por hoy no ha cambiado en realidad,
porque ahora estoy haciendo la maestría y también me amanezco y también trato de hacer de todo y me toca además. Pero sí que para ese momento eso pasa y algo muy lindo que hace mi prima Natalia es que un día me llega con un Ensure y me dice, Carol, la veo muy delgada, le compré esto, ojalá le vaya bien y porque además la veo que está muy pálida. Efectivamente, para esa época a mí también me da anemia, pero fue bonito el hecho de que mi prima como que notara eso sin nadie decirle nada y ella tomar esa iniciativa. Ella es ese tipo de persona, ¿saben? Y eso es algo que siempre le voy a agradecer, porque ella ha estado en momentos tan puntuales de mi vida y como sin decirle nada que me sorprendió un montón. ¿Cómo les parece que para junio pasa algo también con mi novia con relación a esta persona, digámosle la profe de inglés, difícil de explicar por lo que eso significó en mi vida? Pero esto se los voy a contar en el próximo episodio que voy a grabar seguido de este para que no quede este tan largo y para darle continuidad a la historia. Esto que va a pasar a continuación pasa en el segundo semestre del año 2019. Como sé que algunos dejan el episodio para después, entonces gracias por acompañarme en la historia de mi vida, gracias por hacer parte de este proceso. Recuerden que si me quieren apoyar o apoyar lo que hago, se pueden suscribir a mi canal de YouTube, pueden seguirme acá en Spotify, calificar el podcast, también pueden escuchar los episodios de Hablando por Hablar, se los agradezco un montón. Y pues ahora estoy saliendo a la calle a grabar también contenido con las personas con Hablando por Hablar en la calle. Nos escuchamos en el próximo episodio.